Esta es una producción de Conciencia Media. Concienciamedia.com. Dios no puede interferir en la humanidad si no está restringido, y lo que dice la teología del proceso está restringido porque su amor no es coercitivo, o sea, él no obliga, no se impone, sino básicamente él busca que nosotros respondamos, que seamos relacionales con él, y él no puede quitar o hacer ciertas cosas en la humanidad. Me suena a sin problema alguno puedo quitar a Dios y no pasa nada. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Bienvenidos a Conciencia Podcast una vez más. En este momento tenemos un invitado muy especial. Desde México tenemos a Misael Pérez, el genio detrás de Luminares Podcast y una media naranja de Logos Podcast. Misa, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues gracias, y estamos listos para platicar de un tema muy interesante, ¿no? Que pues me contactaste, querías platicar de ese tema que a mí personalmente me gusta, no tiene mucho que lo he analizado, me empecé a meter un poco con esta teología que a mí se me hace muy interesante, y pues aquí listo para conversar un poco acerca de esta teología que vamos a hablar. Yo creo que una de las cosas que yo tengo es que a mí me gusta invitar gente que yo siento que va a ser el invitado perfecto para cierto tema, aparte de solo invitar gente a lo tonto para que hablemos de cosas así random. Una de las cosas que vi en Misa y yo empezamos a hablar desde hace poco es acerca de teología en proceso, o es como un primo de la teología abierta también. Entonces, adentro de esta conversación, vine a notar como que Misa y yo éramos como los únicos que habíamos escuchado o habíamos leído o seguíamos tal vez a ciertas personas que representan esta teología, y es muy poco común en Latinoamérica. Pero es una teología extremadamente interesante. Creo yo que tiene unos fundamentos muy buenos. Me encanta cómo se conecta con la naturaleza, pero también por otro lado viene a retar un montón la teología clásica y básica que hemos aprendido toda la vida en la iglesia. Entonces yo dije, pucha, la mejor forma de presentar la teología abierta o en proceso es tener a Misa en este podcast. Entonces, gracias por aceptar la invitación. Misa y yo somos muy nuevos relativamente en lo que es entender esta teología, entonces vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por explicarla y representarla lo mejor que podamos, pero también quisimos invitar, bueno, esto es relativamente un anuncio oficial. So David no va a estar con nosotros hoy porque anda de vacas, pero queremos formalmente darle la bienvenida como a uno de los nuevos hosts de Conciencia, a Rick Santiago, que pertenece al podcast El Búnker. Rick, ¿cómo estás, man? Hey, ¿qué tal? Pues estoy emocionado por el anuncio oficial, porque aunque ya lo habíamos platicado, ya tenemos
casi 2 meses, creo que desde que lo hablamos, pero hasta apenas lo pudimos hacer oficial. Yo estoy bien feliz de ser parte de este gran elenco que es Conciencia Podcast. La verdad es que encontrarme entre tantas personas famosas y increíbles, tan inteligentes y tan grandes pensadores. No, la verdad es que sí los admiro a todos un montón. Y no, pues nada, yo la verdad es que si algo vengo aquí a Conciencia es a preguntar y a pelear con Andrés. Ese es mi trabajo aquí. Es para lo que me están pagando. Andrés me está ofreciendo una muy buena remuneración económica. Entonces yo a eso vengo, a pelear con Andrés y a hacer muchas preguntas. Eso es para que vean pues nada, el nivel de ego que yo tengo, que yo le pago a personas para que vengan a pelear conmigo. Que yo creo que algo que tiene Rick, y en todas las veces que Rick ha estado en Conciencia, uno de los factores interesantes que usted trae, men, es que usted hace la conversación muy buena porque presenta preguntas que retan grandísimo a la conversación. Y muchísimas de esas preguntas nos hacen irnos por rutas a las que yo ni siquiera había pensado, pero me encanta, man. Y aparte de eso, usted sabe que yo amo su intelecto. Cuando somos David, cuando fuimos David y yo por un tiempo nada más, se nos estuvo haciendo complicado tener invitados porque a veces estaba tratando de tener 2 al mismo tiempo, entonces los schedules se hacían muy complicados. Entonces, ahorita que seamos 3 y tener un invitado extra en cada episodio va a ser, espero yo, que ayude más a que podamos grabar más rápido y sacar más episodios. Entonces, gracias, Rick. Gracias de nuevo, Andrés. Y estoy listo. Con mucho gusto. Misa, lo voy a dejar que haga la introducción del episodio. ¿Cómo presentaría usted? Bueno, en primer lugar, porque no solamente hablar de teología en proceso o teología abierta, es el hecho de que esta teología básicamente, implícitamente, lo primero que viene a explicar es que Dios no es todopoderoso. O sea, que hay un montón de cosas que Dios no puede hacer. Y aquí ya empezamos desde el principio fuertísimo, porque a muchísima gente le va a caer como un balde de agua fría. ¿Cómo es posible que Dios entonces no es todopoderoso? Y no solo no es todopoderoso, sino que no es tampoco completamente omnisciente, porque la teología abierta y procesada dice relativamente, o en una de sus formas, dice relativamente que Dios no está en capacidad también de conocer el futuro completo como se nos ha predicado por mucho tiempo. Entonces, Misa, le voy a tirar es el balón. Sí. Sé que no se lo esperaba, pero no importa. Dele. De pechito lo voy a agarrar, lo voy a rematar. Sí, como comentaste, ese es uno de los puntos fuertes y principales del teísmo abierto y también de la teología del proceso. Y como comenté al principio, a mí me gusta divagar y aprender diferentes teologías, y a mí me llamó mucho la atención esta, que como comentaste, Andrés, al principio, que es muy interesante porque desarrolla y plasma a Dios de una manera muy diferente que muchas otras teologías, y principalmente que la teología clásica, porque la teología clásica es la teología convencional dentro del cristianismo en el occidente, ¿no? Con sus diferentes ideas. Y básicamente, para empezar, tú has comentado, por ejemplo, de open theism, que es teísmo abierto, y también de la teología del proceso, como se llama en inglés, process theology. Estas dos ideas que parecieran, como los mencionamos, que son la misma cosa, pero no son similares en muchos puntos, pero no es lo mismo. Y básicamente la teología del proceso es una escuela de pensamiento influenciada por la filosofía del proceso, y específicamente por el metafísico y filósofo Alfred Whitehead,
Alfred Whitehead, que pues más o menos en 1861, por ahí, empezó a desarrollar esta teología. Y bueno, eso es la teología del proceso, de ahí están sus orígenes. Y luego el teísmo abierto es un movimiento teológico que comenzó muy reciente en la década de los 90. Y pues es similar, pero no idéntica a la teología del proceso, como comenté. No son la misma cosa. Pueden entrelazarse en muchas formas y muchas veces las ves juntas, y muchos teólogos del teísmo abierto son también del proceso y viceversa, y por eso hay confusión y se abrazan entre los dos porque tienen muchos puntos similares, y uno de los puntos similares es lo que comentaste, Andrés, de que tienen una idea muy diferente de Dios, no como el teísmo clásico, que dice que Dios es que es omnipotente, omnisabiente, omnipresente y etcétera, ¿no? El teísmo abierto y la teología del proceso dicen que Dios no es omnisabiente, en el sentido de que Dios sí sabe todo lo que va a pasar y sabe todo lo que va a surgir, pero Él no sabe cómo van a suceder las cosas al final del desarrollo de los eventos, ¿no? Dios en sí no sabe cómo se van a desarrollar, a pesar que Él sí puede ver lo que va a pasar, pero Él no sabe cuál va a ser el outcome, como se dice en inglés, lo que va a acontecer al final, ¿no? O sea, eso también es ahí donde viene el openness, que el futuro está abierto, las posibilidades están abiertas, y Dios no sabe en totalidad lo que va a pasar, y Él también está pues esperando lo que va a suceder, y también está limitado en el sentido de que Él no puede, y esta parte es lo que la teología del proceso también añade, que Dios no puede interferir en la humanidad si no está restringido, y lo que dice la teología del proceso está restringido porque su amor no es coercitivo, o sea, Él no obliga, no se impone, sino básicamente Él busca que nosotros respondamos, que seamos relacionales con Él, y Él no puede quitar o hacer ciertas cosas en la humanidad. Y también ahí, ahorita más a rato podemos platicar de esto, ahí es también donde entra la idea de que por qué pasan cosas malas en el mundo. Y muchos del teísmo clásico pues dicen es que pues así es, o sea, son cosas que no podemos entender y Dios es así, y hay un gran conflicto o diversas ideas que el teísmo clásico que lanza, ¿no? Pero la teología del proceso básicamente lo que dice es que sí, suceden cosas, pero Dios no puede intervenir porque el amor es lo que lo limita, porque no es coercitivo, sino Él quiere tener una relación con las personas, pero es una relación que las personas tienen que corresponder, y en esa correspondencia de ese amor, de esa relación que Dios quiere tener con nosotros, es donde está el proceso, ¿no? En la relación, y donde podemos juntos con Dios cambiar el presente y el futuro. O sea, Dios está limitado, Dios no es ovni, y es algo de lo básico. Y otra cosa que es interesante con respecto a esto no es solamente que no quiere, que Él tomó la decisión de respetar el libre albedrío humano y no meterse en nuestro universo de un modo manipulador o controlador, sino que adentro de las mismas reglas de la creación del universo están estos límites y estas barreras donde Él se llega a un punto de decir que Dios no puede. Hay un libro excelente que voy a poner el link en las notas del episodio, que se llama Dios no puede, de Thomas J. Oord, que a mí me voló la cabeza. Pero lo que más me gusta de ese libro es, digamos, las cosas que habla, que son cosas extremadamente sencillas que nosotros todos los cristianos sabemos, pero usualmente ignoramos, como el hecho, digamos, de por qué Dios está en la capacidad de hacer milagros a solo unas personas
pero no a todos o no a más personas. O sea, ¿qué clase de Dios está en la capacidad de salvar a un niño de ser ahogado, por ejemplo, en una piscina, como tenemos un amigo Rick y yo, que una sobrinita casi se muere ahogada este fin de semana? Gracias a Dios no sucedió. Pero ¿por qué unos niños sí se salvan y otros no? Y si Dios está en la capacidad de salvar a todos, ¿por qué no salva a todos? O no solamente salvar, sino sanar de enfermedades, cosas así, cosas muy sencillas. Digamos, un ejemplo de la señora que se cae de las escaleras y se quiebra la cadera y no puede hablar con nadie, no puede llamar a nadie porque está en el suelo inmovilizada. O sea, ¿cómo es que Dios no es capaz de intervenir por todas las personas que sufren? Y sí, a veces lo hace, de vez en cuando escuchamos, leemos este tipo de historias donde a alguien le sucede, pero ¿por qué no a todos? Y ahora, la teoría... la teología abierta o la teología en proceso básicamente viene a dar una muy buena respuesta al por qué no sucede siempre. Y la razón que sucede no siempre es porque Dios intervino y rompió las propias reglas del juego que Él hizo, sino porque siempre trabajó en conjunto con los humanos para que las cosas sucedieran. Entonces, digamos, la señora que se salva cuando se cae de una escalera fue porque la hija intentó llamarla y, por ejemplo, la señora no contestó, entonces la hija salió corriendo a la casa para ver si no tuviera un accidente, ¿verdad? Podríamos hablar, por ejemplo, de el papá que se lleva al hijo al trabajo y se le olvidó sacarlo del asiento de atrás. Y él cierra la puerta y se va a trabajar y el niño se muere porque el carro le pega el sol por horas. ¿Entiende? O sea, esas historias pasan. Y hay historias donde una persona vino y vio a los niños y lograron salvar al niño porque trajeron a los bomberos y a la policía y todo eso. Pero hay historias donde no sucede. Entonces, o sea, ¿cómo es posible que exista esta variante donde en ciertos casos Dios actúa y en otros no? Ahora, si el actuar de Dios siempre necesita un acompañamiento de algo natural, ya sea otro humano, ya sea, qué sé yo, muchísimas cosas, hasta las medicinas, los átomos, los anticuerpos trabajan. Cualquier cosa que trabaje en conjunto con Dios para que las cosas sucedan, pero Dios por sí solo venir a quebrar las reglas del juego, Él no puede. Por eso es que este episodio se va a llamar básicamente el Dios Todopoderoso o las cosas que Dios no puede hacer. Todavía no he escogido el nombre. Sí, y eso es uno de los puntos claves también de la teología del proceso que analiza eso, el problema del bien y el mal, lo trata de explicar de otra manera totalmente diferente a lo que lo hace el teísmo clásico, que básicamente nos expone la idea de que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipotente, omnipresente y todo esto, y también que básicamente Dios, hay ciertas reglas, ciertas estructuras que él mismo, Dios, como lo entendemos en el teísmo clásico, en el cristianismo clásico, que Dios ha puesto, ¿no? Y él tiene que seguir estas reglas para poder salvar a la humanidad. Y ahí es donde entran las diferentes teorías de expiación, etcétera, y etcétera, ¿no? Que muchas veces como cristianos pues hemos escuchado. Pero básicamente la teología del proceso rompe estos moldes y por eso mucha gente no les agrada, la mayoría de los cristianos convencionales. Es muy hereje lo que comenta y lo que expone la teología del proceso, porque agarra básicamente otro rumbo, rompe todos esos moldes que en el teísmo clásico se han desarrollado desde los padres de la iglesia hasta el presente. Mi punto con el que yo quería introducir a estas dudas era en decirles que ¿qué esperanza me brinda? El cristianismo lo que ofrece es principalmente esperanza, no es de lo que presume, de las cosas que presume como religión, que dentro del existencialismo postmoderno en el que vivimos, en el cual estamos abandonados a la nada, tal cual nihilismo también. Entonces, el cristianismo llega a ofrecer una cierta esperanza de decir, hey, hay un Dios que sabe qué es lo que va a pasar, que hay un Dios que está ahí, que cree que algo mejor está por venir.
como quieras creerlo, llámalo paraíso, llámalo cielo en la tierra, llámalo futuro próximo, llámalo el día de mañana, como tú lo quieras ver, pero que al final de cuentas te da un motivo para despertarte y creer que vale la pena tener esperanza. En cambio, a través de lo poco que he escuchado de ustedes en esta corriente teológica que me están platicando, lo que me queda es un existencialismo de nuevo y un nihilismo de decir, ok, está chido, Dios se ríe conmigo, llora conmigo, sufre conmigo, me acompaña en mi dolor, me acompaña en mis miserias, me acompaña en mis peores días, acompaña a la humanidad durante todo lo malo que está pasando, pero Él nunca se va a meter, nunca va a hacer nada. Es más, ni sabía lo que iba a pasar, ni sabe lo que va a pasar, ni tiene ni la más mínima intención ni interés en saber lo que va a pasar, ni lo que puede hacer, ni nada. Solo está ahí como un fantasma acompañándome. ¿Sabe qué, Elric? Bueno, en primer lugar, sí tiene intención de ayudar, si quiere. El no poder es solo un factor en el asunto, pero por ejemplo, el lado de la esperanza, yo pienso que el problema grande es que la teología clásica nos da a nosotros esperanza de cosas que no son reales, y esa esperanza usualmente solamente funciona cuando las cosas están bien, pero en el momento que una persona entra en sufrimiento o tiene una pérdida o una muerte o le pasa algo horrible, esa esperanza deja de funcionar, porque nos han predicado por años que Dios solo puede, que los que aman a Dios las cosas les ayudan a bien. Pero eso es una realidad, porque no todos los cristianos tienen una vida perfecta sin sufrimiento. Entonces, o sea, ¿qué prefiere usted? ¿Una esperanza falsa o una realidad tal vez que suene fea, pero es más cerca de la realidad? Pues en ese momento creo que cualquier persona va a necesitar o desea más esperanza que abandono nihilista o existencialista. O sea, de nada me sirve llegar con una esposa que acaba de perder a su esposo y decirle, oiga señora, ánimo, todo va a estar. Obviamente jamás consolaría a alguien así, ¿verdad? O daría consuelo de esta forma, pero solamente como para que se exponga el ejemplo. Si yo con una persona y le digo, ánimo señora, yo sé que acaba de perder al hombre de su vida, a la persona a la que usted más amaba, a la persona con la que compartió 30 años de su vida y que era el amor de su vida, pero ánimo, Dios está con usted. Él no tiene interés en hacer nada. Él no sabía que esto iba a pasar. No sabe qué va a hacer de usted el día de mañana. A lo mejor usted se muere mañana. A él no le interesa, a él no le importa. Es más, él ni siquiera lo sabe tampoco. Pero ánimo, le va a ir bien. Yo creo que le va a ir bien. Yo creo que eso no suena un muy buen consuelo. Bueno, algo que quisiera también añadir para clarificar algunas cosas de la teología del proceso es que, pues, la teología del proceso son básicamente lo que intenta hacer es de forma relacional pensar sobre el dinamismo de la vida y la fe. Y básicamente la mayoría de los teólogos relacionales y del proceso integran las implicaciones de un universo completamente interdependiente en la forma en que vivimos y también expresamos nuestra fe, como dijo hace ratito Andrés. Y básicamente, pues, la teología del proceso está convencida de que todo está interconectado dinámicamente, que todo importa y que todo tiene un efecto, y que estas ideas se pueden adaptar a muchas tradiciones religiosas y en particularmente, pues, los teólogos del proceso cristianos lo quieren adaptar al cristianismo. Y una de las cuestiones que pues difiere mucho de la teología o del teísmo clásico es esta idea de que Dios es omnipotente, omnipresente, y que Dios pueda hacer todo, porque cuando nos ponemos a analizar este concepto clásico del cristianismo hasta en el día de hoy, del cristianismo contemporáneo, de que Dios puede hacer todo, pero no quiere, básicamente, es la realidad, porque Dios puede intervenir en el problema del mal, pero no quiere, porque Él mismo ha hecho condiciones que él mismo no quiere, pues, pues, pisotear o negar, sino esas mismas condiciones, esas mismas reglas, Él ha hecho en el juego, y este juego, pues, Él mismo
lo mantiene de esta forma, aunque él puede ver a un niño sufriendo. Pero entonces sí es todopoderoso. En el teísmo clásico es el concepto de que Dios es todopoderoso, sí. Es que ¿sabe cuál es el problema? Clásico. El problema es su relación con este universo en específico. Entonces, él tiene reglas específicas para este universo solamente, en donde él creó ciertas reglas y estas reglas son, digamos, desde el puro principio, el Big Bang, las fuerzas electromagnéticas, la gravedad, cómo funciona, digamos, la química, cómo funciona el aire, el ciclo del agua. Todas estas cosas son todas cosas creadas por Dios desde un momento con reglas básicas que él creó y las hizo del modo perfecto para que haya vida en este planeta, pero este universo, esta realidad está restringido bajo ciertas leyes y lo que sucede es que la relación con Dios, la relación de Dios con las personas depende de la complejidad de las personas. Entonces, digamos, Dios tiene más control del agua porque lo deja correr bajo sus reglas, pero digamos, Dios tiene también control, por ejemplo, de insectos, de nosotros podríamos ver las hormigas que parece que funcionan bajo un instinto preprogramado que hace que todas tengan una cierta función. Entonces pero es como una función más sencilla, pero entre más complejo la persona o el ser hasta llegar al punto del humano que tenemos la capacidad de pensar, de entender, de crear. Misa hablaba en varios de sus podcasts de Luminares y Logos, hablaba de teopoesía, si no me equivoco, que habla acerca de toda esta capacidad del humano de poder amar, crear el arte, entenderlo, disfrutarlo, que es algo más psicológico, es algo más profundo. Es con nosotros con el que él encuentra ciertas limitaciones. Entonces, Dios todo lo puede y afuera del universo, o sea, no sabemos cuántos universos hay. Podríamos decir que ese es el único universo que existe, pero científicamente hay posibilidades de que nosotros solo seamos una pequeña parte entre billones de billones de billones de universos y todos han sido creados y diseñados por Dios. ¿Entiendes? Entonces esto no quita los límites de que Dios pueda ser eterno, de que Dios tenga acceso a absolutamente todo o que al menos sepa las posibilidades, pero adentro de este universo hay reglas que se aplican más a la realidad del universo, porque nosotros vemos sufrimiento, nosotros vemos desastres horribles, nosotros vemos personas o niños que mueren de los modos más horribles, nosotros tenemos el holocausto, o sea, cosas que uno dice, si Dios es todopoderoso y no evitó esto, ¿qué clase de Dios es? Y si Dios es todopoderoso y no evitó esto, pero Él no evita más cosas, o sea, digamos, los milagros existen también, ¿verdad? Pero los milagros basados a esta teología abierta se manejan de un modo como se maneja la ciencia real, digamos. Nosotros vivimos en un universo que está regido bajo las leyes de la física cuántica, que habla acerca de irregularidades, que habla acerca de teorías del caos, donde los átomos no tienen funciones y hasta existen átomos virtuales en un mundo 100% natural. O sea, todas estas cosas, las pocas veces que los milagros suceden, no necesariamente es Dios entrando adentro de la situación para obligar a una persona o controlarla o coactivamente hacerlos algo que no era parte de lo que ellos tenían que hacer para que algo funcione. Muchísimas veces esos milagros tienen que ver con que simple y sencillamente una célula saltó de ser algo a ser otra cosa. Entonces, los cánceres que se revierten, cosas así, o sea, muchísimas cosas, no necesariamente es porque Dios hizo algo él solo, sin necesidad de que la naturaleza fuera parte de esto. Ahora, usted decía, Rick, ¿qué hago yo con decirle a esta persona que perdió a su esposo o esta mamá que perdió a su hijo, que a Dios no le importa y que no sabe lo que va a suceder mañana? Es que nosotros estamos demasiados, la teología clásica le encanta tirarle toda la responsabilidad siempre a Dios, pero la teología abierta más bien nos reta a decir, ¿qué va a hacer usted? O sea, no sabemos qué va a hacer Dios por ella mañana, pero Rick,
¿qué va a hacer usted por ella? Porque ahora viene la responsabilidad de que todos sus actos pueden ser para beneficio del reino o pueden ser para beneficio del ego. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a pensar en ella? ¿La va a cuidar? ¿Va a llamarla? ¿Va a llevarle una comedera? No sé. Ese es el asunto donde el proceso, la relación, este tipo de teología nos manda o nos obliga a tener responsabilidad, porque las cosas buenas que suceden porque usted, Rick Santiago, yo, Andrés Marín, usted, Misa Pérez, estamos siendo el instrumento que Dios está utilizando para hacer su milagro. El milagro de Dios que es real, pero que Él no puede hacer por sí solo. Ya lo que quisiera añadir rápidamente es que antes de que hable Rick, rápidamente, es que algo que tú dijiste muy interesante es que la teología del proceso analiza y quiere pues pensar a Dios viendo todo lo físico, todo eso, las galaxias, los átomos, la realidad que existe, o sea, científica. Y eso es algo muy importante que la mayoría de las teologías cristianas o clásicas, por eso también entrelaza, y también dentro del proceso, de la teología del proceso, hay mucha gente atea, mucha gente agnóstica, que son pensadores y que creen en la evolución y etcétera, porque quiere analizar a Dios no solamente como algo místico o como algo dogmático, sino lo analiza en el proceso de la realidad de nuestro universo, de nuestra vida. Y en esta realidad del universo y de la vida es muy compleja, no es blanca y negra, no solamente lo puedes definir en una caja, sino podemos notar en la realidad de la existencia del cosmos que hay cosas que son inexplicables, sí, pero también podemos notar que existe estos procesos de los átomos y etcétera, que tienen un desarrollo y que son afectados por la realidad. Y también la teología del proceso concibe a Dios de esta forma, que Dios es, como tú comentaste, Andrés, que Dios es un Dios creador, que es eterno, pero Él es afectado por nosotros, por la realidad de su creación. Y esto es lo que trata de también desarrollar la teología del proceso, esta idea que muchas veces dentro del teísmo clásico no lo quiere entender, porque muchas veces el teísmo clásico con la filosofía griega dice que Dios no está en nuestra realidad, está ausente de nuestro tiempo, de nuestra realidad, y Él existe en otra atmósfera, ¿no? Pero lo que dice la teología del proceso es que Dios sí está en nuestra realidad, y ahí es donde entra el panenteísmo, ¿no? Que Dios está en nuestra realidad, Dios tiene un proceso con nosotros, una relación con nosotros le afectamos a Dios y tenemos esta dinámica mutua en el que Él nos afecta a nosotros y nosotros también lo afectamos a Él. Correcto. Ok, y me gusta todo esto, pero como que, o sea, en conclusión de cómo se me presenta esta teología, me suena a que sin problema me suena más bien como una necesidad de romantizar el abandono divino. ¿Por qué? Porque sin problemas puedo quitar a Dios de la ecuación de esta teología. Sin problema alguno. Sin problema alguno puedo quitar a Dios y no pasa nada. O sea, simplemente es como, ok, todo pasa porque pues tiene que pasar de alguna u otra forma. Tenemos las consecuencias del bien y del mal. En nosotros como humanidad está el ser humano, el apoyar, el amarnos, el consolarnos, en acompañarnos en el sufrimiento. Pero como no hay esperanza hacia el futuro, como no hay un Dios intervencionista, como no hay esperanza hacia el futuro, ni un cielo, ni un infierno, ni nada, necesito creer en algo más. ¿Cómo le hago entonces? Bueno, pues voy a decir que Dios está en todo, que Dios se mueve a través de todos y pero que no Dios nos impulsa que Dios nos impulsa para ayudarnos, pero Él no hace nada, porque Él no sabe ni lo que va a pasar, ni le interesa, ni le importa. Pero eso sí, como tengo la necesidad humana de creer en algo mágico, místico, voy a creer que hay una energía que lo mueve todo y que eso es Dios y que está en cada célula, en cada molécula y que al mismo tiempo muy, 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 muy convenientemente no va a intervenir porque no es coercitivo y por consecuencia entonces resulta que todo es consecuencia de la humanidad. Pues bueno,
está chido, pero sin problema puedo quitar a Dios de aquí, seguir siendo un ateo feliz, que quiere ser una buena persona, que quiere ser un buen humano, que apoya a otros y no necesito creer en su Dios. Sí, está bien, eso es lo que la teología del proceso, pues eso la es un verdad, jaque mate no es una horrible. doctrina, sí, no es una doctrina o no es una teología que quiere dogmatizar a nadie ni adoctrinar. De hecho, es una teología que te da libertad, como dijo de Andrés, que muchos teólogos teopoéticos pues son teólogos del proceso también, porque te da esta libertad para poder desarrollar con creatividad y imaginación una teología que pueda ser encarnada. Y algo que pues también la teología del proceso y también la teopoética intentan decirnos es que cómo percibimos al mundo, cómo nos afecta al mundo, es como nosotros vamos a desarrollar las teologías que podemos concluir. Y muchas veces dentro de las teologías clásicas y el teísmo clásico solamente nos dicen cómo tenemos que creer y nos brindan absolutos y creencias concretas, y no hay cabida para poder imaginar o pensar en otras cuestiones dentro de esa teología. Solamente te brindan cosas que ya están hechas, creadas y así. Pero la teología del proceso lo que nos da, como dijo Rick, sí nos da la libertad para ser ateos cristianos, para ser ateos agnósticos, para poder pensar y también de manera crítica poder pues pelear y luchar con la idea de que Dios existe, ¿ok? Que Dios existe, está en el universo, pero ¿por qué ese Dios que existe y está en el universo, por qué no interviene? Porque al final del día a mí me da más angustia pensar en el Dios del teísmo clásico, que según es todopoderoso y existe, pero no decide no intervenir. ¿Y por qué no decide intervenir? Porque él mismo ha hecho las reglas y él mismo ha puesto las condiciones, y esas condiciones que él mismo ha creado no lo dejan intervenir. Ahí se ven más la actitud y la inacción de ese Dios, que podemos concluir que es un Dios malvado, porque él ve el sufrimiento y puede hacer algo. Tiene, por ejemplo, podemos usar el ejemplo de que él ve a alguien que está en un pozo y en el pozo hay muchas serpientes, y él tiene la cuerda para poder sacar a esa persona de ese pozo, pero decide no hacerlo. Y esa es la realidad de ese teísmo clásico. No necesariamente es así, y ahí creo que es un punto en el cual podríamos pero debatirnos. No necesariamente, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, Dios crea este universo con estas reglas, para empezar desde ahí, hizo. O sea, sí, claro, o sea, si estamos diciendo que Dios tiene el poder suficiente para crear un universo con leyes físicas y naturales, luego no me digas que no tiene el poder para violarlas, porque entonces, o sea, como que se le salió de control. O sea, crea un universo poder, con pero leyes. Él decide no hacerlas. Ahí es donde está el problema. Tiene el poder, pero no decide hacerlo. Supongamos, bueno, más o menos. No hacerlo. Más o menos. Espera. Decide no hacerlo. Entonces, cuando pasó el Holocausto, que es casi siempre el ejemplo el que más nos gusta recurrir para mostrar un buen extremo de ese tipo de situaciones, pasa el Holocausto y Dios decide no intervenir. Tiene el poder, pero no interviene. Entonces decimos, Dios es un Dios malvado. Ok, pero ahí mi pregunta es, ¿malvado para quién? ¿Malvado para la humanidad? ¿Y por qué medimos la moral y la ética de Dios conforme a la moral y la ética humana? ¿Acaso nos creemos del mismo tamaño que Dios para poder comparar nuestra finita moral y finita ética? Pero creo que ahí solamente intentamos justificar a Dios en condiciones que, pues, como tú dices, quizás no tenemos, pero estamos experimentando. O sea, para nosotros que estamos sufriendo, sí es un Dios malvado. Pero decir que Dios no puede porque no sabe, también me suena a justificarlo. O sea, decir, ok, Dios puede, pero no quiso, es una justificación. Pero, Dios no puede. No es que no quisiera, es que él no puede. También es una justificación. Es que Dios sí puede, pero la teología en proceso lo que habla es que Dios puede en conjunto con básicamente
tiene que ser en conjunto con nosotros. Las Convenientemente. cosas convenientemente, pero es que hay una gran diferencia en el asunto. Para justificarlo. Por más conveniente que sea, una de las teologías le da la responsabilidad a usted y lo reta a usted ser la diferencia. Y la otra teología dice que Dios va a hacer todo por usted, que Dios lo va a prosperar, que Dios le va a traer el cielo. No necesariamente. Y o sea, todo que así lo se haya malo predicado es culpa por de un cientos de Satanás. años. No, bueno, que así se haya predicado por cientos de años no significa que también sea precisamente la mejor opción. O sea, por un lado está la opción de, ok, Dios no puede hacerlo y justificamos a Dios porque pues no puede hacerlo, ok, lo estamos justificando. Pero si decimos, pero eso sí, Él quiere trabajar con la humanidad para poder lograrlo, lo justifico para que no quede en él la responsabilidad, pero para que quede en la humanidad. Ok, está chido. Pero ¿y si aplicamos eso mismo para la otra teología? Para decir, ok, Dios creó este universo con estas reglas y Él decide no intervenir para que la responsabilidad esté en los humanos. ¿Qué de pelea hay ahí? Es Creo exactamente que lo no mismo. Es en sí que no es justificar a Dios. La teología del proceso no intenta justificar a Dios diciéndole que, ok, Dios quiere, pero no puede. No es así. Es que, como dijo al principio de Andrés, Dios no es coercitivo. La relación que quiere tener con nosotros es que es una relación basada en el amor, por decirlo así, que nosotros correspondemos y nosotros somos ese cambio que tiene que existir en este mundo. No es coercitivo, No es que, por lo tanto, por amor decide no controlarnos, ¿o me equivoco? Porque eso es la coerción. Amor, correcto. Sí, la base del amor exactamente. No es coercitiva. Entonces, de una u otra forma, me estás exactamente diciendo lo mismo. Lo que pasa, Rick, puede, pero decide no hacerlo. Sigue siendo el mismo Dios malvado del teísmo clásico. Usted se está basando en lo que Dios no puede hacer, y esta teología básicamente sale del poder explicar por qué no lo hace, ¿entiende? Entonces, pongámonos en el otro zapato. No justifiquemos el por qué no lo hace, sino expliquemos por qué no lo hace, por qué no sucede, por qué no es una realidad. Podemos predicarle a las personas y decirles que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero eso no es una realidad. Entonces, ¿por qué no agarremos de la realidad que existe, que es la mayoría de las veces Dios no hace absolutamente nada por las personas que están sufriendo? Y yo creo que es que este debería ser el enfoque desde el principio, y basado en la mayoría de cosas que yo leí, ese es el enfoque. Una de las cosas que esta teología de donde nace es con la idea de poder explicar el por qué las personas sufren y Dios no hace nada al respecto. Entonces, uno de los modos más lógicos de poder entender este asunto es que Dios no puede, a diferencia de decir que no necesariamente no quiere, porque si Él simple y sencillamente no quiere, pone a Dios en un lugar, en una muy mala posición. En general, pero si no puede, entonces eso explica y trae y aclara muchas cosas. Ok, entonces hablemos ahora de por qué no puede, porque es que no va a poder. Será porque entonces existe algo que interviene, que está haciendo de tropiezo, que será una ley que él mismo puso, será una decisión que él está haciendo. Y si es una decisión, habrá momentos en la historia donde él ha activamente tomado la decisión de ignorar su propia regla, y vamos a ver entonces dónde ha sucedido eso, y los pocos ejemplos que tenemos son muy malos ejemplos. Digamos, mucha gente diría como, vámonos a cuando Dios paró el sol por un día entero, cosas así. O sea, usualmente la gente decide irse a la Biblia cuando esos relativamente son muy malos ejemplos. Entonces podríamos o fantasear de que Dios solo puede y justificar por qué no lo hace, o venirnos a la realidad del mundo y decir las cosas no suceden. Ahora, ¿por qué razón cree usted que no suceden? Y empezar a crear la teología desde el suelo hacia arriba, en vez de la ilusión de arriba hacia abajo. No sé si me hizo bolas. El problema es que si hago eso, o sea, si quiero ver lo empírico y lo material, entonces no necesito creer en Dios. Por supuesto que no. Dios no es necesario en este entonces caso. No lo necesito.
No No lo necesito de necesitamos. ninguna teología. Exactamente. No lo Entonces, necesitamos. ¿para qué y hacer está teología? bien, ¿Para qué O hacer sea, teología entonces? porque es O sea, si divertido. lo que Andrés me propone Porque tenemos un ok, puto cerebro y veamos ocupamos primero, hacer algo. espera, Mae, pero es que, ok, es que date cuenta de la contradicción de lo que me estás diciendo. Veamos lo que hay, o sea, seamos empíricos, ya con eso, ¿no? Seamos empíricos y de Correcto. nuestra Como la realidad ciencia. material, de las leyes que hay, de la ciencia, de todo eso, ahora sí creemos a Dios. ¿What? ¿Y por qué? Si materialmente, científicamente, no hay necesidad de crear a Dios. No lo necesito. Oh, no sí hay necesito crear a necesidad. Dios. Sí hay necesidad, O sea, porque de todas no- formas no lo todavía hay hay. misterios, todavía hay misticismo, todavía hay cosas que no entendemos. Ok, entonces Todavía ahí ya me existe estás dando ignorancia en nuestra otro punto mente. de partida completamente diferente, porque si entonces vamos a recurrir a buscar a Dios por el misterio, por lo secreto, por lo arcano, por lo que no conocemos, entonces no No, pero es que partamos- no es solamente eso también, porque también hay muchas cosas que conocemos. Tenemos Es que en sí podemos partir por donde queramos, porque pues no hay reglas para esto. El teísmo clásico ha creado reglas para poder imaginar la teología, pero en sí no hay reglas. Sí, Podemos partir de arriba, de abajo, es de que izquierda, la de teología derecha, abierta donde no quieras. tiene esos límites tampoco. Ok, algo que noto interesante y quiero tratar de ser muy cuidadoso con mis palabras, porque no quiero que suene como que es un ad hominem a misa. Para nada. Y Andrés, tú me conoces que no es mi intención. Pero algo que noto muy, muy insistentemente es que suena como una teología reaccionaria. Es decir, la teología clásica dice esto, nosotros no. La teología clásica está mal en esto, nosotros no. Sí. La teología clásica, esto, nosotros no. Entonces es una teología que nace de la reacción para poder llevar una contraposición y hacer división en lugar de traer unidad. ¿Por qué no la teología? Como todas las teologías, yo creo. Exactamente. ¿Y por qué no mejor proponemos una teología que unifique, como dije, que abrace lo mejor de la teología del proceso y que abrace lo mejor de la teología clásica? ¿Por qué pelearlas? Desde la teología del universalismo, de la expiación, todas han sido reaccionarios, o sea, no 100%, pueden existir. Pero ¿por qué seguimos cayendo en el mismo error? Pero es que la reacción, o sea, la reacción es sumamente necesaria. No entiendo por qué eso es malo, no sé, bueno, en mi mente no entiendo por qué es incorrecto eso. Porque lo que nosotros estamos haciendo es construyendo por encima de los hombros de lo que ya está construido, de otros constructores. Exacto. O sea, empezar de cero, es una digo, pérdida de tiempo cuando ya la mayoría 100%. Del trabajo está hecho. Entonces, del trabajo ya hecho, usted viene y agarra lo que mejor tiene lógica y después viene y construye. Pero empezar de cero, claro. ¿Para qué invertir generaciones de generaciones en empezar de cero cuando tirarlas a la basura? Muy posiblemente vamos a llegar a la mayoría de las mismas conclusiones con diferentes. 100%. No, lo que yo comento es, y de nuevo, no precisamente por ti, Misa, o sea, no, el asunto no es contra ti, sino contra el argumento. O sea, lo que yo digo es, ¿por qué las teologías siguen insistiendo en decir nosotros estamos bien, ellos no? No digo que tú lo estés haciendo, Misa, de nuevo aclaro. Oh, pero yo sí lo estuve haciendo un rato. A mí no me da pena. ¿Por qué no mejor hacer una sana dialéctica entre, ok, ¿qué me ofrece la teología clásica? ¿Qué me ofrece la teología del proceso? ¿Cómo los puedo unificar? ¿Y cómo puedo llegar a un mejor conocimiento? No intenta convencer a nadie, o sea, es una fiesta. Estás invitado a la fiesta. Si quieres estar en la fiesta del proceso, entra a la fiesta. Si no te agrada la fiesta del proceso, no entres. Quédate donde estás. Pero eso ¿quién dice eso? ¿Quién lo promueve? La teología del proceso es así, como comenté al principio. Pero entonces dentro de la hay un tratado. Del proceso, hay ateos, hay agnósticos, hay personas que dentro de la teología del proceso ni creen en el Dios cristiano, sino... ¿Y todos son así? ¿No habrá ni uno solo que sea tradiciones dogmático? Cristianas o mezclan las tradiciones cristianas o diferentes tradiciones, por mejor dicho. Yo siento que Rick con la tradición cristiana y no hay problema. Yo siento que Rick me quiere traer a cuatro paredes y yo no sé si usted entiende, digamos, lo ilógico de la ortodoxia en general, que es simple y sencillamente... Yo lo entiendo, por eso no soy ortodoxo. Yo sé, pero digamos, en sí se nos ha predicado por años la importancia cuando es ilógico, porque
todo el proceso de aprendizaje es aprender una teología, masticarla, agarro lo bueno, agarro lo malo y después doy el siguiente paso a lo que sigue. 100%. Y la ortodoxia eso es lo que creo. No es universal y nosotros tenemos que seguir pasos a pasos. Y todas las personas van a velocidades diferentes. En este momento, lo que Misa y yo 100%. Estamos haciendo es que descubrimos, gracias a Dios y gracias también a que tenemos la facilidad del idioma, porque todo esto solo está en inglés. Esto que es relativamente nuevo, que es relativamente poco popular, y lo que sucede es que tiene mucha lógica. Una de las cosas que nosotros vimos y desde el principio, o sea, todos estos meses que Misa y yo hemos estado hablando de Open Theology y Process Theology, una de las cosas que nos ha gustado es el hecho de cómo se acerca a la realidad del mundo. Una de las cosas que no sé si ya mencioné atrás es el hecho, digamos, de que los milagros sí existen, o sea, hay cosas que suceden, hay gente que tienen esos milagros. Podríamos hablar, digamos, de una señora que se cae de las escaleras y se quiebra, una viejita, y se quiebra la cadera y no puede moverse, y tenemos las veces donde se muere porque nadie llega por ella, o una hija la llama y como no contesta sale corriendo y llega en el momento perfecto y el doctor le dice si usted hubiera llegado 5 minutos después se muere. Tenemos el ejemplo de uno de nuestros mejores amigos, Rick, que la sobrina casi se ahoga este fin de semana que pasó y la sacaron de la piscina morada y no estaba respirando y pudo respirar. O sea, hay cosas que suceden y las cosas suceden porque vivimos en un mundo extraño. O sea, podemos irnos a hablar de las leyes de movimiento de Newton y después de la relatividad de Einstein y después venir a darnos cuenta que después de que el mundo era bello y tenía una forma y elegante, nos damos cuenta ahora que existe la teoría del caos, la incertidumbre cuántica, que todo es un desmadre. Este desmadre hace que cosas puedan suceder, que milagros sucedan, que células se reviertan de cáncer a células regulares, que una persona a punto de morir, su cuerpo de un solo reaccione y se cure. Estas cosas de todas formas suceden, pero no lo seguido que deberían suceder si Dios es un Dios todopoderoso. ¿Entiende? De todas formas, Rick hablaba de un Dios creador que puede crear todo de la nada. Y yo le digo, ¿por qué Dios no pone una pared de concreto que aparezca de la nada alrededor de una persona que se mete a una escuela a dispararle a los niños? Porque esas cosas no suceden. De todas formas, hay cosas que no pasan del modo que creemos que pasamos. Y los únicos milagros usualmente que parecen que suceden con métodos naturales que cualquier persona podría venir y decir, eso no es un milagro, pero adentro de todo sigue siendo un milagro, aunque hayan sido todos procesos naturales que hayan hecho que lo que se supone que debería suceder al final no sucedió. Entonces, esta teología, aunque parezca que al fin y al cabo no se necesita a Dios, sí, mae, usted tiene toda la razón, pero usted es el primero en este momento, Rick, aunque usted está haciendo del abogado del diablo, mae, en usted ni siquiera tener una imagen concreta de lo que es Dios. Entonces, al fin y al cabo, o sea, qué cómodo es encontrar una teología que se acerque más a nuestro momento de deconstrucción, que se acerque más a la realidad del universo, en vez de estar basado en fantasías que solamente funcionan cuando estamos felices y las cosas están funcionando bien y no cuando estamos pasando por problemas. Y qué bonito es encontrar una teología que me rete a mí a hacer yo la diferencia, ya sea que Dios me esté usando o no, pero ahora yo tengo el reto de tener que cambiar las cosas, ser yo el milagro que Dios quiere hacer por la gente. Algo que a mí me llamó mucho de esta teología y que se me hace demasiado fascinante e interesante es que esta teología es muy moldeable. O sea, según a las ideas que tengas, a las ideas de Dios que puedes tener, si crees en el diablo, si no crees en el diablo, si crees en la vida después de la muerte, etcétera, son moldeables, no necesitan ninguna condición para que pueda prevalecer. Es algo muy interesante y creo que aquí no le hemos hecho justicia en este podcast para poder describir eso, porque pues es algo muy extenso y solamente hemos hablado muy superficialmente de esto, pero pues como dijo Andrés, los que quieran pues busquen material, es muy interesante, muy extensa,
Y eso es algo que a mí me llamó la atención en este proceso de deconstrucción. Yo estudié teología y en cierta forma yo crecí en una tradición muy fundamentalista cristiana, y en mi proceso, por llamarlo así, de deconstrucción, y al estudiar la Biblia de manera más crítica y más académica, muchas ideas tradicionales que yo tenía de Dios se fueron cayendo, y empecé a entender y comprender la Biblia de manera crítica y de manera más exegética, y entendiendo todos sus contextos. Y esto pues destruyó y tiró muchas ideas y muchas creencias y dogmas que yo tenía acerca de mi cristianismo. Y lo que a mí me encantó cuando encontré la teología del proceso es que pues yo pude, con lo que yo entendía de Dios en ese momento, pudo moldearse a mi concepto que yo tenía en este momento, y que sigue en proceso, ¿no? Y sigue cambiando. Y eso a mí me encanta, porque la teología en sí, como dice el nombre, es una teología que está en proceso contigo, y cambia mientras tú vas cambiando y aprendiendo de diferentes cosas acerca de Dios. Todavía, si tú quieres creer en Dios, abraza la idea de Dios de una forma, como dijo Andrés, tangible, de una forma lógica, de una forma científica. Y yo valoro mucho eso, porque de lo que yo creía de Dios era muy místico, muy centrado en dogmas, en absolutos, y en sí lo que hace la teología del proceso es que quita todas esas cosas, y no hay absolutos, sino solamente hay creatividad y encarnación. Y eso es al final del día lo que a mí me encanta de la teología del proceso, que ese concepto, esa idea que yo puedo tener de Dios, es encarnada en acción, para liberar al mundo, a las personas. Y para mí personalmente eso es muy poderoso, y yo puedo encontrar eso dentro de la teología del proceso, porque también la combino con mi idea de la teología de la liberación, que encajan perfectamente con la teología del proceso. Y sabe que es otra cosa, que digamos, en todo este proceso que, por ejemplo, yo personalmente he tenido de construcción, mucho de los hechos activos de mi deconstrucción han sido criticar las cosas ilógicas de la teología tradicional. Y aquí voy a pecar de lo que Rick estaba diciendo. El asunto es que la teología clásica tiene muchos huecos, y parece que los que están a cargo de ella no quieren tocar, no quieren lidiar con ellos, no quieren hacer el trabajo de tener que pensar las preguntas difíciles. Entonces, después de muchísimo tiempo de estar criticando muchísimas de estas cosas, llego y me encuentro una teología abierta o en proceso que más bien como que abraza las preguntas más difíciles, y no solo las abraza, sino que tiene respuestas que son, o sea, que son lógicas, con fundamentos, como dice Misa, que hablan de ciencia, que hablan de la realidad del mundo, que no ignoran con ideas fantasiosas o con promesas falsas de cosas que nadie sabe, y las hablan como si todo el mundo supiera o fueran lógicas. Esta teología le gusta mucho este lado de la duda, de no entender, y de seamos honestos con nosotros mismos, de que digamos lo que no sé, no sabemos. Hay grandes posibilidades de que, ¿cómo se dice? Occam's razor, la navaja de Occam, ¿entiende? Busquemos la respuesta más sencilla. La respuesta más sencilla es, o Dios es un Dios malvado que puede ayudar y no ayuda, o hay alguna razón por la que Dios no puede del todo, ¿entiende? Entonces ahora juguemos con estas ideas. Ya no me acuerdo qué más iba a decir algo más y se me fue. Ok. Bueno, pues antes que nada yo quiero platicar, bueno, decirle a la audiencia que ahorita Andrés dijo algo que creo que sí era necesario como que decir, para que igual las personas que nos escuchan puedan saberlo. Mucho de lo que estoy criticando, no criticar en el sentido de juzgar, sino criticar en el sentido de tratar de analizarlo críticamente. Pero lo que trato de hacer es ser como un tipo abogado del diablo. O sea, lo que yo quiero o lo que yo trato de hacer es que cuando
no sé, por ejemplo, en este caso que está Misa con nosotros y Andrés platicándonos de esta corriente, es tratar de poner a prueba como con ciertas preguntas y cosas así para que también cuando ustedes lo escuchen, puedan decir, ok, sí me gusta lo que me están diciendo, pero también veo que esto tiene razón en cuanto a que hay que saber cómo abordarlo, cómo taclearlo. Pero al final de cuentas, lo que yo pienso, lo que realmente yo opino, ya ahora sí siendo yo, es que no importa la teología en la que ahorita estés parado, creo que toda teología al final de cuentas, que también es algo que mencionó Andrés hace un momento, es únicamente un paso para seguir avanzando en nuestro conocimiento finito de la infinitud de Dios. Y creo que eso es lo importante, o sea, ver la teología del proceso únicamente como una estadía en la cual, estoy aprendiendo más, pero no para quedarme aquí, sino para moverme a ver qué más hay, para ampliar nuestro panorama. Igual, si tú estás ahorita en un teísmo más clásico, no tratamos de hacerte sentir mal de que eres un ignorante con muchos huecos lógicos, no. Si es tu tiempo para estar ahí y allí estás conectando con Dios, date ahí el tiempo que necesites. Y cuando quieras avanzar o quieras conocer otras opciones, aquí hay otra más, que es la teología del proceso y que tiene muy buenos argumentos y que tiene muy buenas cosas que podemos aprender, y quédate el tiempo que quieras, y cuando quieras avanzar, avanza. Y digo avanzar no en un sentido de progreso, como diciendo unos están más adelante y unos más atrás, no, porque no hay ni más ni menos conocimiento, sino hay más opciones, y eso es lo que realmente también yo quiero platicarles a los que nos escuchan. Eso es lo que queremos hacer aquí, abrir el diálogo para que ustedes puedan escuchar más opciones de teología, más opciones acerca del conocimiento de Dios, tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta. Igual, si suena que me pongo pesado contra el invitado, que en este caso fue Misa, para nada es personal. Andrés igual me conoce, para nada es personal. Para nada. Misa, para nada. vieras todas las porquerías que habló de usted antes, Rick. Puras porquerías habló de usted. Andrés, eres un cizañoso, tú sí eres el verdadero diablo. Es el diablo ahí. Satán. Pero sí, el adversario. O sea, es el adversario, pero sí, básicamente eso es lo que quiero platicar. Ahora, una vez aclarado eso, otra de las cosas que quiero comentar es que esta teología del proceso ayuda, por ejemplo, en este caso, a algunas personas a darse cuenta de que, la acción está en nosotros está lo que tenemos que hacer para mejorar a la humanidad, para mejorar nuestro contexto, para mejorar nuestro entorno, y nos da la responsabilidad, nos empodera para poder salir y hacer. Pero también una persona que cree en la teología clásica puede hacerlo sin ningún problema, incentivados por el amor. Y hay muchas personas y hay muchos ejemplos de eso. Yo conozco, por ejemplo, a mis suegros. Ellos tienen un teísmo más clásico porque ya son algo avanzados de edad y a lo mejor su dote en este momento se les está complicando aprender nuevas teologías, pero ellos dan su amor por la gente. Y aún creyendo en un Dios más clásico, dan su amor por la gente, incluso mucho más que yo, que me encanta intelectualizarlo todo y racionalizarlo todo. Entonces, creo que no es exclusivo de ninguna teología la responsabilidad, y es más de ninguna religión, el hacernos y entendernos como responsables de ser una buena persona. Así como Andrés lo ha dicho muchas veces, hay ateos que son mejores cristianos, hay budistas que son mejores cristianos, y hay cristianos que no son nada cristianos, entendiendo cristianos como algo como un estatuto moral, como debería de ser, quizás. Yo quiero que sepan que por esta razón es que contratamos a Rick, porque yo no hubiera podido así como poner un final así como tan pastoral, man. Pastor, sana doctrina. Pastor Rick, esperamos que abra Mira, su me dice iglesia. sana doctrina, si supiera que soy más ateo que nada. Rick es más ateo. Yo quiero, y tal vez podríamos... la sana doctrina. Amén. Podríamos ir pensando en palabras finales. Tal vez una de las cosas, bueno, quiero contarles un chisme. Este podcast, la segunda parte se tuvo que grabar 2 veces porque se me olvidó poner a grabar. Nos pusimos a pelear y se me olvidó en poner la a parte grabar. que no grabamos dije cosas más chidas. En la parte que no grabamos yo soné más inteligente. No, yo igual. Solamente está en la mente de Dios esa parte. Yo quiero decir no, porque que Dios no lo sabe todo. Es que ese es el problema. Dios no lo sabe todo, pero Dios vio que yo nunca puse grabar. Y si Dios fuera real, ¿por qué
putas no se me apareció y me dijo, no estás grabando, Andrés? Un argumento muy poderoso. ¿Entiendes? ¿Por qué Dios? ¿Y por qué Dios no influyó en mí o en Misa para recordártelo? Exactamente. Porque Dios no puede. Quiere, pero porque no puede. Dios no puede. Quiere, pero no puede. Oiga, Misa, ¿soy yo o este cabrón de Rick agarró todos los argumentos de lo que no se grabó y reforzó todas sus críticas y preguntas y nos vino Simón, con todo? ¡Qué cabrón, man! una apologeta de la sana doctrina. Para nada, no. Cero, quítame de ahí, Siento, por favor. Jugando. Que la audiencia jamás se quede con eso, porque yo odio la apología con todo mi ser. Estás jugando Devil's Advocate. Ahora, ya en serio, tal vez uno de los puntos con los que yo quiero terminar esto de la teología en proceso, o sea, Misa lo dijo excelente, no le estamos realmente dando crédito a la teología. Bueno, yo tengo apenas como mes y medio de estar leyendo al respecto, tal vez unos 22 días de estar leyendo de lleno para prepararme para el episodio. Es bello, es complejo, pero al mismo tiempo tan sencillo. Sus líderes, los expositores de esta teología son los primeros en decir, no es que estamos llegando al punto final para solucionar todos los problemas del mundo, no. Como dice Rick, esto es un paso. Pero sí hay algo que me gusta mucho acerca de esto, digamos, la teoría clásica, o tal vez podríamos irnos hasta la calvinista. Uno de los problemas grandes que tenemos en ellas es el problema de la oración. O sea, ¿para qué rayos oramos? Si Dios ya sabe lo que va a pasar, si Él ya escogió quién se va a ir al cielo, si Él ya escogió todo lo que va a suceder. Y en esta teología, como Dios es un Dios relacional que está reaccionando en todo momento con nosotros, uno de los ejemplos que dije en la parte que yo creo que se borró o que nunca grabé, es que Dios es como un foco donde nosotros con ese foco solamente podemos ver 1 metro hacia adelante del futuro y estamos en plena oscuridad. Entonces Dios está dando los pasos con nosotros para saber lo que está sucediendo. Él ni siquiera sabe el futuro, Él ni siquiera sabe lo que va a suceder, pero Él está viviendo cada paso con nosotros. Entonces, ¿qué sucede? La oración en este caso tiene cierto poder porque usted puede cambiar a Dios, usted puede influenciar a Dios, usted puede hacer que Dios reaccione. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la alabanza? La alabanza ya también trae algo en Dios donde Dios está reaccionando de un modo inmediato. ¿Entiende? Ahora, esa reacción ¿Y no para va qué a ser... quiero que reaccione? Pero ¿por qué no? Ese es el punto. O sea, si Dios es real, ¿por qué no es preferible un Dios que reaccione en el momento a uno que no reaccione por absolutamente nada porque ya tiene todo en el futuro? Aunque no cambie nada, pero seguimos cambiando nosotros y su relación con Él, y Él nos ayuda a tomar decisiones. En este caso, uno deja, digamos, de orar por pedir cosas o milagros, pero ahora ya uno dice, ayúdame a poder ser parte del proceso, Dios, ayúdame a poder tomar las decisiones correctas para ayudar a todas las personas que yo pueda el día de hoy. No sé, o sea, es diferente, es bonito. O sea, yo siento que aquí algo como que yo no sé si yo había perdido hace tiempo, que es el hecho de pensar que Dios reacciona por lo que uno le dice, aparte de crear la relación, que yo he tratado de mantener una relación por mucho tiempo, 24/7 con Dios. Ahora siento que este Dios no solo tiene una relación, o sea, ahora la relación es por los dos lados. No sé cómo explicarlo. Maya mis abuelas, usted ni hubiera dicho nada, Rick. No, sí, yo para concluir, ya vamos a terminar, ¿verdad? Voy a dar mis últimas palabras. Ahí, o sea, no tenemos sí. que, si usted tiene más que decir y más que comentar, me preocupa la hora, Misa, porque ya es tarde para ustedes también. Sí, pues bueno, yo voy a ahorita contribuir algo ahí si quieren, pues seguimos. Pues sí, personalmente, como dije, lo que a mí me encanta y creo que es uno de las posturas más fuertes en crear cualquier tipo de teología
es algo, una teología que sea encarnada, que tenga acción en el presente, que no sea solamente estática, que no solamente espere o piense que Dios sabe mejor y Dios tiene todo en control y que los propósitos de Dios son eternos y no los podemos entender y Él sabe mejor, sino creo que uno de los puntos muy interesantes para mí de la teología del proceso es que Dios en esta teología quiere que nosotros colaboremos y trabajemos con Él para poder hacer un mundo mejor. Y creo que eso es muy poderoso porque nos lleva a ser cristianos, si eres cristiano y estás en la teología del proceso, a poder usar la imagen y la figura de Jesús para poder encarnar un evangelio real en el presente, tangible. Y creo que eso es muy poderoso dentro de la teología del proceso en el cristianismo, que nos dice que Jesús es una persona que hizo muchas cosas prácticas y que también nosotros podemos hacer eso. Y Él quiere en este proceso poder dirigirnos y también contribuir con Dios para poder mejorar nuestra sociedad en la realidad, donde quiera que estemos, poder hacer esto por medio de la justicia, de la liberación. Y creo que eso es algo poderoso que a mí me encanta de la teología del proceso. Y también otro punto, como dijo Andrés, el pensar en Dios de esta manera es mucho más lógico que la idea del teísmo clásico, que yo lo encuentro muy absurda por muchas cosas, en sus teorías de la expiación. Amén. Todo esto. Y creo que la teología del proceso no necesita nada de eso. Como dije, yo tampoco necesita Satanás. Yo personalmente no creo que exista Satanás. Yo también no creo en las teorías de expiación de Jesús y todo eso. Mi cristianismo no lo necesita, y creo que la teología del proceso me brinda esa posibilidad de poder tener todo esto y aún poder jugar con la idea y desarrollar una teología, una idea de Dios que sea tangible, porque nosotros podemos afectar y afectamos a la realidad. Y también afectamos a lo que sea Dios en esta realidad. Y creo que eso es muy metafísico y todo eso, pero creo que eso es más real y más tangible que muchas ideas de Dios dentro del teísmo clásico. Pero es que es metafísico con los pies en el suelo. Esa es la gran diferencia. Sí, exactamente. Claro. Ok, ¿me escuchan? Sí. Rick, okay. sí. Yo algo que quisiera, es que no sé si ya estamos finalizando o seguimos hablando, pero bueno, algo que yo quiero comentar también es podemos que seguir si a ustedes no les molesta. Yo es feliz. Ok, algo que quiero comentar es que si necesitamos de Dios para querer ser mejores personas, creo que entonces nos hace falta crecer más como personas, independientemente de la teología, porque atribuirle a una teología encontré una teología que por fin me hace entender que yo debo de mejorar cuidar el medio ambiente, cuidar el planeta Tierra, cuidar a mi prójimo, amar a mi prójimo. Siento que entonces desde ahí también creo que nos hace falta un mejor entendimiento de nuestra ética y nuestra moral como personas, porque no necesitaríamos o no deberíamos necesitar de ninguna teología para querer ser mejores personas. A ver, Rick, yo soy gordo, profesional. Y me encanta, me encanta comer. Y una de las cosas que sucedió es que yo debería ser más inteligente y mejor humano y saber las cosas que debería comer y que no comer. Aún así, toda mi vida he comido lo que no es correcto. Entonces ahora mi esposa está tratando de estamos tratando de cambiar todo lo que son carbohidratos. Entonces estamos comprando pan keto, tortillas keto, nos deshicimos del arroz y ahora estamos solo comiendo ensaladas en vez del arroz. Cambios pequeños que a veces hasta parecen tontos, comer una tortilla que en realidad no es tortilla, pero es exactamente lo mismo. El asunto, Rick, es la teología clásica ni siquiera enfrenta a las personas o los reta a hacer una diferencia por ellos mismos, porque por años han estado... No, brother. Si Dios es el que eso es una todo. falacia, pero falacia. O sea, de nuevo estás generalizando a lo absurdo. La mayoría de los casos no hace eso. Más del 50%. O sea,
Ok. En pero no especial generalicen. la teología sigo- de Estados Unidos que nosotros vemos. Ok. O sea, sí, tal vez no mundial, pero la de Estados Unidos es Ok. 100% una teología que no se basa en la acción de las personas, sino es que Dios va a hacer todo. Entonces, ¿cómo no voy a ver yo esto como una gran oportunidad para presentarle a las personas que quiero, que admiro, que escuchan el podcast, que están pasando por un proceso de construcción conmigo, que los tenemos en grupos como en el grupo de conciencia, como en el grupo de construcción, que podrían aprovechar esto que estamos aprendiendo para entonces ellos también eso poder sí, dárselo 100%. a sus amigos? ¿Entiende? Entonces O sea, es como pero esto mi solamente esposa es un cambiándome las pretexto tortillas. más. Brother, es Pero o sea, una para mí esta herramienta. teología para es mí una herramienta. personalmente, yo la verdad Claro, no 100%, y necesito estoy a de acuerdo Dios. con eso. Yo no necesito a Dios. Yo hago teología porque para mí es algo que me gusta. Soy teólogo, estudié teología. Tengo 7 años estudiando teología. Es algo que me encanta. Es algo que para mí es demasiado interesante. Es la temática que voy a hablar por el resto de mi vida. Y por eso, y también porque, como dijo Andrés, la mayoría del mundo occidental cree en el cristianismo y desarrollan teologías, y la mayoría de las teologías son tóxicas. No tanto porque Correcto. yo las quiero o las necesito, sino porque la gente no está en el mismo lugar en ese proceso de construcción, o quieran llamarle como quieran. No está en el mismo lugar que yo, no entiende las cosas como yo, no tiene esa posibilidad de estar 7 años estudiando teología y poder analizar y poder deconstruir su fe. La mayoría de las personas en el mundo occidental que son religiosos no tienen esa posibilidad. Hay que ser reales y hay que brindarles otras opciones mejores, opciones que pueden ayudarlos 100%. para poder entender y comprender de mejor forma a Dios y el cristianismo. Y por eso hago esto. Me gusta desarrollar y pensar en diferentes formas, porque personalmente yo puede decirse que a veces soy agnóstico o ateo, y no necesito a Dios personalmente para poder pues buscar hacer justicia y liberación en este mundo. La gente ocupa tortillas 100% falsas de acuerdo con eso. para que sigan comiendo tortillas saludables. Ok, Sí, estoy necesita Taco Bell. 100% de acuerdo La con gente eso. necesita Taco Bell. What? La gente necesita menos Taco Bell y más Taco Necesitan Real. menos. Para la Pero gente sí. que no saben qué son los tacos reales, necesitan Taco Bell todavía. Pero cuando tengan tacos reales ya. Exacto, van a dejar el Taco Bell es únicamente un paso a un mejor conocimiento del taco. Exactamente. Justo así. O sea, cuando terminemos el Rick- podcast aquí. Cuando Rick me canta falacia, es exactamente lo que está sucediendo ahorita, que es que usted está juzgando todos los tacos del mundo basado en los tacos de México. Y yo le digo aquí, yo lo que tengo es Taco Bell, ¿entiende? Entonces mi crítica es justa por donde estoy, pero no justa usted por donde está usted. No. Falso. Porque No es falso. No, claro que sí. Ahorita lo compusiste mucho mejor porque dijiste, ok, yo juzgo los tacos porque tengo Taco Bell. Pero hace un momento cuando hablabas de teología dijiste toda la teología o toda la teología clásica y generalizaste. Ahí Sí. fue donde cometiste Listo. la falacia. Si hubieras dicho Sí. la teología en Estados Unidos clásica O la me lleva mayoría, esto, hubiera dado por de bien hecha. teología clásica. Gracias Ya ves, es por muy sacarme diferente, Mae. una Muy palabra diferente. que dije por error. Muy diferente. Ok, tienen razón. Pucha, Rick. Les tengo una noticia. Rick ya no va a ser parte de Conciencia Oficial. No, mentira. Primer y último día. Sí, Despedido algo por sublevación. sucedió algo y despedida. le deseamos Andrés es el clero. le deseamos buena suerte en sus siguientes planes. Ya son mentiras. No sé, Maes, me gustó Ok. mucho. Honestamente,
no quiero crear expectativas de que lo primero que se grabó fue mejor, estuvo muy, muy bien. Lo segundo fue completamente diferente a lo primero, pero quedó muy bien. Creo que hablamos de otra teología, no es del proceso. Sí, casi ni tocamos la abierta, ¿verdad? Bueno, pues se puede dar una parte 2 en el futuro. Depende de lo que la gente 100%. piense de esta teología. Como les dije, podrían empezar con algo muy sencillo, un libro que está en español, que está en Kindle, que está en Audible en español también, que se llama Dios no puede, de Jay Ort. No sé qué más quisieran decir. Si no tenemos nada, podríamos ir cerrando. Creo que ese libro sería básico si quieren entender un poquito acerca de Open Relation Theology. Creo que es muy simple. Pues también está desarrollado para el ámbito cristiano, principalmente. Usa mucho la idea cristiana y de la Biblia y de Jesús. Creo que ese es uno de los puntos claves para empezar a desarrollar esta idea de Open Relation Theology. Y pues por mi parte, me gustaría, si quieren como contraponer, a lo mejor, y de nuevo, estoy hablando sin saber porque yo realmente no conozco casi nada, o sea, más que lo que ustedes me dijeron ahorita y lo poquito que yo leí sobre estas corrientes teológicas, pero, o sea, como que puntos lógicos que ya ni dieron tiempo como que a platicar en el podcast, pero que creo que también serían buenos como para contraponer y sacar una buena dialéctica sana, es, por ejemplo, los 5 puntos de, ¿cómo se llama? Los 5 puntos de teología aristotélica, o incluso los 5 puntos, las 5 vías de Santo Tomás, que están basados básicamente en Aristóteles. Creo que allí también habría buenas formas de contraponer las teologías, como por ejemplo, contraponer el Dios no puede contra la simplicidad divina, contraponer la ley causal, por ejemplo, también es algo que habría que tomar en cuenta con las repercusiones acerca de si Dios es acto y potencia, porque si Dios puede aprender algo, si Dios está aprendiendo algo, quiere decir que Dios está en potencia, pero entonces necesita un acto que lo ponga en potencia. Ese tipo de cosas que tienen que ver un poco más con filosofía, creo que también sería bueno poder leer por allí para poder contraponer ambas teologías y que puedan hacer una dialéctica sana en su parte y por su tarea. A mí me encanta que Rick, aunque no está en el búnker, donde Rick tiene que ser más cristiano de lo normal, aquí quiere tratar también de traer las cosas al centro, lo cual está muy bien. Yo la verdad es que nunca he tomado el tiempo de tratar de hacer las cosas balanceadas, porque en mi opinión ya hay demasiado material para la teología clásica por todos lados, y las contrapartes que podemos traer nosotros, no hay mucho material o muchos podcasts o muchos libros en español que hablen de muchos de los temas que tocamos aquí, pero está bien, mae, me encanta. Lo que yo quiero, Rick, es que usted aquí en Conciencia, mae, usted puede darse el lujo de ser más hereje de lo normal sin pena. Aquí lo que usted no puede ser en el búnker, séalo aquí sin pena, mae. Please. Mae, es que si me voy al extremo de ser ateo, caigo en el argumento que les dije de pues no necesito a Dios y sáquenme de ahí. No se puede. O sea, caigo en un materialismo, existencialismo y nihilismo que ya se queda sin argumentos, sin diálogo. Rick, entonces necesito meterme, yo conociéndolo a usted tiene rato de estar, usted tiene rato de estar en esa cima. O sea, usted estira el cuello y ve para abajo. Lo que no ha hecho usted es dar el paso, pero usted tiene meses y no años de estar ahí. Entonces, esté ahí sin miedo también, no hay ningún problema. Traiga contraargumentos y todo sin pena, sin nada. Me encanta, pero también tenga la libertad de que no es malo estar ahí, ni debería darle miedo. Y mis oyentes no se van a espantar. Pero si este comentario nace por mis recomendaciones, le aseguro que ni el 90% del cristianismo que cree en una teología clásica ha leído la Suma Teológica o ha leído algún libro de Aristóteles. Se lo puedo garantizar. Es más, ni siquiera estoy seguro. Claro. Estoy seguro que ni un 90% del cristianismo que cree en una teología clásica conoce las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Pero bueno, está bien. Trataré de ser más hereje sin pena. Misa.
denos por favor la información de sus podcasts y dónde lo podemos encontrar. Y yo quiero decir algo antes. Los posts de misa de su podcast y su página de Instagram de Luminares son genios. Yo me robo uno como cada 15 días y lo pongo en Conciencia, y ganas he tenido de borrarle donde dice Luminares y ponerle el logo de Conciencia, pero no me he atrevido, Mae, pero usted saca cosas que me vuelan la cabeza siempre, man. Sí, pues ahí estamos en Instagram, primero con el podcast de Logoscast, que con otro amigo teólogo que vive en Querétaro, Aarón García. Junto a él tenemos ese podcast que básicamente hablamos de Dios para personas que no creen en la religión, y ahí tenemos diálogos muy interesantes. Ahí hemos hablado acerca de la teopoética y otros temas teológicos, y también de religión, de espiritualidad y de Dios. Y el segundo es lo que acaba de decir ahorita Andrés, que es Luminares. Ahí es mi página personal, y ahí hago también podcast donde hablo acerca de teología y subo a diario o algunas veces 3 veces a la semana algún post, memes, reflexiones, etcétera, lo que venga. Y pues ahí me pueden encontrar. También ahí en Twitter también estamos, Logoscast, Luminares, y los podcasts están ahí en todas las plataformas de su podcast, las favoritas plataformas que ustedes pueden encontrar ahí para escuchar podcasts: Spotify, también Anchor y Amazon Music. Ahí en esos lugares estamos. Excelente. Misa, thank you de corazón. Este podcast lo tuvimos que mover como 6 veces. Fue una cosa increíble. Rick, denos sus redes también, Mae. Claro, pues a mí me encuentran en cualquier red social como Rick Santiago. La última O en lugar de ser una O es un 0. Y tengo un podcast que visito ocasionalmente cada vez que tengo inspiración. O sea, una vez al mes creo, o más. Se llama El Búnker. Y los últimos episodios, de verdad, ojalá puedan escucharlos. Me he estado esforzando mucho y son un poco más poéticos, precisamente hablando de teopoética. Entonces ojalá se animen a escucharlos, y nada más, no me robo más audiencia. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego, y pura vida. Visítanos a esta dirección: www.concienciamedia.com. Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.